Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del hombre y la mujer por el poder del Espíritu Santo. Y el tema de hoy, credos, confesiones y catecismo. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, búscala en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 4, y Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14. El hermano Ángel Carraquillo hará las lecturas. Dice así la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y en 2 de Timoteo 1, de 13 y 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Hermanos, desde los orígenes de la iglesia, la convicción de que la sola palabra de Dios es la regla de fe y conducta dio forma a todo lo que significó el desarrollo de la iglesia. Pronto la iglesia necesitó definir de manera clara, libre de malos entendidos, de manera resumida y estructurada, el significado de la forma de la sana doctrina. Esa forma de expresión que vemos ahí en Timoteo, y está también en Romanos, nos menciona que la forma de la verdad es determinante para describir la identidad de Dios, del hombre y las relaciones entre ambos. Existiendo la posibilidad de formas ilegítimas de doctrina, hay por tanto que limitar el campo en el cual los conceptos bíblicos son verdad o se salen de la verdad. Habiendo ese espacio abierto, tenemos que tener definido dónde está la verdad y dónde lo que decimos se sale de la verdad. Para ello la iglesia identifica dentro de la misma escritura la necesidad y la deseabilidad de desarrollar credos y confesiones. Esto no es para que complementen, sustituyan o sean una autoridad independiente sobre la escritura, sino todo lo contrario. Los credos y confesiones y los catecismos es para que respondan fielmente a la palabra de Dios y a la forma de la sana doctrina, que es lo que se procura y a lo que Pablo estimula a Timoteo como pastor, para que siempre lo tenga en claro. Los catecismos fueron ayudas para unificar a los fieles bajo unos distintivos que configuraban la ortodoxia de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a leer 1 Timoteo 3, 14 y 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, aunque no es el foco de atención, es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia ostenta las llaves del reino. Es la autoridad que Dios le dio de ser el custodio de las verdades eternas. Y como custodio de las verdades eternas, se somete a la palabra de Dios, pero protege la palabra de Dios y la impulsa y la promueve. Y es en ese sentido, pues, es columna y baluarte. Y todo lo que se construya encima del fundamento de los apóstoles de manera correcta es para bien del desarrollo de la iglesia, y todo lo que se construya de manera incorrecta, cuando pase el juicio eterno, se va a convertir en heno y hojarasca, nos dice la palabra de Dios. En las luchas históricas, para definir de manera clara las doctrinas que están contenidas en la palabra de Dios, se hizo necesario y siempre rindió fruto, aunque eso terminó separando el trigo de la cizaña.
Los credos y confesiones resultantes de los concilios verdaderos de la Iglesia se constituyeron en columnas sobre las cuales la Iglesia pudo construir en la seguridad de que esto respondía de manera correcta a la fe que fue dada una y sola y definitiva vez a la Iglesia. Leamos en Judas lo que nos dice Judas, el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Interesante. En las Sagradas Escrituras, Pablo en algún momento motiva a los creyentes a no contender, pero no contender por vanidad, por cosas vanas, ¿verdad? Pero aquí Judas nos está exhortando a contender por la fe que fue dada de una manera definitiva a la Iglesia. Esa fe que ya está consolidada en el canon de las Escrituras, nosotros tenemos que establecer las bases para que sea claro y se pueda presentar la correcta enseñanza bíblica. Así fue posible que las comunidades cristianas pudieran conectarse, manteniendo la unidad universal de la Iglesia. A medida que iban surgiendo inquietudes sobre qué se enseñaba o qué no se debía enseñar, pues la Iglesia fue creando insignias, creando declaraciones de fe que ayudaban a mantener la unidad y la catolicidad de la Iglesia. No es una palabra privilegiada de la Iglesia Católica, sino que es la universalidad de la Iglesia. Uh-huh. Los credos y confesiones presentan un punto de vista resumido de lo que la Biblia enseña acerca de los temas propios de la fe cristiana. Finalmente terminan siendo, como siempre nosotros buscamos, ¿verdad? En la vida, uno estudia, pero hay expresiones, ¿verdad?, que resumen el extracto de lo que queremos decir o de lo que la palabra de Dios quiere decir en este caso. Dentro de la misma Biblia tiene su origen los credos en lo que llamamos las doxologías, que son resúmenes de la doctrina que eran usadas dentro de la adoración. Por ejemplo, hay una doxología que a mí me gusta mucho al terminar el capítulo 11 de Romanos, donde Pablo está expresando del capítulo 1 al 11 toda una construcción teológica gigantesca y muy propia. Y cuando termina el capítulo 11, yo les invito a que lean por lo menos ese capítulo 11, y al final en versículos 33 al 36 nos dice lo siguiente. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y esa expresión no hace sino exaltar el solo a Dios sea la gloria. La soberanía de Dios, al terminar toda una construcción de análisis teológico donde se repasa todo el problema del hombre, la pecaminosidad, la solución de Dios para estas cosas, la elección y la predestinación y todo lo que es el orden de la salvación, cómo Dios construye, ¿verdad?, y trabaja en la vida de los creyentes la salvación, cómo le aplica esa salvación, la obra que Cristo hizo en la cruz a los creyentes por medio del Espíritu Santo, y termina exaltando la soberanía de Dios, haciendo un planteamiento de lo insondable que es esa soberanía de Dios. O sea, nosotros no pudiéramos haber, hombres ninguno pudo haberse imaginado el plan de Dios según está en las Sagradas Escrituras. Los hombres no, lo que las Sagradas Escrituras expresan es una imposibilidad que el hombre haya podido imaginarse cómo Dios, el Dios verdadero, iba a poder hacer lo que hizo por nosotros. Pero no es que signifique que sea algo irracional. No, cuando habla de que es insondable, quiere decir que mucho de lo que tiene que ver con esto se sale de nuestro alcance, de nuestra capacidad para entender las cosas. Para entenderlo. Y eso debemos tenerlo muy claro. El culto a nuestro Dios es un culto racional.
Y siendo racional, pues hay unas cosas que Dios nos da lo suficiente para entenderlas, pero hay otras que tenemos que esperar un poquito más para entenderlas, ¿verdad? O por lo menos para tener un acceso más completo a lo que significa. Porque nunca vamos, hermanos, a tener un conocimiento absoluto. Es alimentar nuestra comprensión de lo que estamos leyendo en la palabra a través de estos credos y confesiones, pues vamos a escudriñar, a aprender de quienes pasaron el trabajo antes que nosotros, de llegar a este material adicional a la Biblia. No es que vaya por encima de la Biblia, Amén. ojo. Para nosotros, según la doctrina de la Reforma y según la doctrina que Pablo mismo establecía, el fundamento es el fundamento. Sola Escritura. La sola Escritura. Para muchas personas esto puede significar, el establecimiento del credo puede significar como una amenaza o sustituir a la Escritura. No. Nunca es la intención de los reformadores y de los que formularon los credos y las confesiones el sustituir a la Escritura. De hecho, nosotros tenemos una forma de ver esto en la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, es que nuestro primer estándar es la Sagrada Escritura. La única regla de fe y conducta. Amén. Y el segundo estándar para nosotros son los estándares de Westminster. Y quizás la semana que viene vamos a tener un poquito más de tiempo para explicar un poco lo que esto significa, ¿verdad? Porque unos estándares que fueron desarrollados en un tiempo atrás en la historia y ahora todavía continúan siendo vigentes para nosotros. Tenemos que explicar un poco de eso. Los credos y confesiones responden a nuestra necesidad de entender una gran cantidad de conocimiento de la forma más clara y dentro de un mínimo razonable de palabras. Esto me imagino que no debe ser muy complicado para la gente, ¿verdad? Pero también responden a la necesidad de que nuestro conocimiento de las cosas de Dios sea objetivo y no sea subjetivo. Vamos a leer Romanos 6:17. Dame un segundo, por favor. Dice así la palabra del Señor: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ese versículo, hermano, es muy interesante y muy importante, porque establece varias cosas. Establece la premisa de que nosotros los seres humanos, los que Dios nos dio el privilegio, la concesión, Dios condescendió con nosotros de revelarnos su verdad y decirnos, pues mira, por aquí es que va la cosa. Y mostrar en Cristo Jesús finalmente lo que era la salvación para nosotros. Eso que hizo Dios es algo que es objetivo, que es claro, que no está sujeto a unas interpretaciones, y menos cuando lo que nos dice la premisa del pasaje de Pablo es que nosotros somos pecadores. Tenemos dos naturalezas, santos y pecadores al mismo tiempo. Así que el hombre, al interpretar las cosas de Dios, debe utilizar las herramientas de la palabra de Dios. Debe buscar que la palabra de Dios misma sea interpretada, porque nosotros no estamos en la condición espiritual suficiente para ser intérpretes de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos menciona dos cosas. Una, que la palabra es nuestra guía, y otra, que el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos posó al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y nos privilegió con esa presencia permanente y constante, guiándonos a toda verdad. Esa es nuestra ayuda. Pero el Espíritu, no podemos confundir lo que son nuestras imaginería subjetiva de la mente con lo que es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo simplemente trabaja dentro de lo que es el sustrato de las palabras de Dios. Amén. O sea, de hecho, a pesar de lo que muchas veces hay personas que dicen que traen mensajes del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo lleva a tal cosa. Mire, cuando ese mensaje del Espíritu Santo está fuera del mensaje escritural, oiga, tenemos un problema serio, porque esa no es la tarea del Espíritu. La tarea del Espíritu es llevarnos a entender ese mensaje de la Biblia, guiarnos hacia esa verdad, no hacia la verdad que nosotros como hombres podamos o querramos establecer en la vida de nosotros o de una congregación. Así, la palabra nos invita a tener comunión con los creyentes y compasión con los que no lo son.
De hecho, nos invita a rechazar a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que en realidad son herejes peligrosos. Porque, hermano, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un club social. Como muchos piensan. No es un ateneo, como tenemos aquí en Puerto Rico, tremendo, un recurso para fomentar la cultura y la libre expresión de todo tipo de ideas. La iglesia, nos dice la palabra de Dios, es que él responde a que la palabra de Dios nos le dé forma en todo y su doctrina sea una doctrina contra la cultura de un mundo que odia a Dios y busca actuar al margen de la ley de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia no puede estar casándose con la cultura pecaminosa. La iglesia debe actuar de tal manera que establezca una cultura que responda a los intereses de Dios. No como muchas veces pensamos o vemos en algunas iglesias que queremos adaptar la Biblia a lo que siente o piensa la congregación o el pastor en cultura de los rodea. O en ese entorno cultural. Al contrario, nosotros como hermanos, como cristianos, como seguidores de esa palabra, de esa única verdad, tenemos que adaptar nuestra vida a esa palabra, a esa Biblia, no al revés. La iglesia, en segundo lugar, no es inclusiva. Excluye de sus filas a todo aquel que es encontrado en error grave. Uh-huh. La iglesia, por ejemplo, les fue dado la autoridad para disciplinar a los creyentes por medio de los pastores, los ancianos, una disciplina que está dirigida a restaurar al creyente. Pero todo aquel que sea encontrado en una falta, un error doctrinal y persista en ello, o persista en una conducta que sea impropia de creyente, pues está sujeto a la excomunión, o sea, a la exclusión. Y nosotros tenemos una tendencia en el evangelicalismo hoy en día, el cristianismo de este siglo, es un cristianismo que es inclusivo. Nuestro hermano Efraín estaba mencionando en algún momento de la semana pasada que sobre la gente que la iglesia que vio que decía, en esta iglesia no hablamos de pecado. No hablamos de pecado. Me recuerda eso porque eso no es una iglesia. O sea, una iglesia, un grupo que se exprese de esa manera no sabe lo que es la iglesia de Dios. En tercer lugar, la iglesia es un lugar de libertad. La libertad a la que fuimos llamados todos los creyentes, pero no es un lugar de libertinaje, y todos los miembros toman votos de estar sujetos al escrutinio de ancianos y pastores sobre los asuntos de conducta y de doctrina. Hay una libertad, pero hay una capacidad que Dios le ha dado a los pastores para retener, para enforzar un cuidado de que no haya personas afectando a los creyentes en la grey por mala doctrina. Y por eso, ahí vamos entonces a la necesidad y importancia de los credos. Aquí hay un punto bien importante, esa responsabilidad de ancianos y pastores respecto a ejercer la disciplina dentro de la iglesia, es a la vez impuesta esa responsabilidad en nosotros como hermanos en la fe, aceptar esa disciplina que se nos quiere imponer. O sea, es en ambas vías que funciona, porque puede ser que yo como miembro de la iglesia en una conducta pecaminosa decida no aceptar la disciplina, pero también en la otra cara de la moneda se ve cuando hay oficiales de una iglesia, llámese pastores, ancianos, que no quieren ejercer esa responsabilidad de ejercer la disciplina como bíblicamente. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, las iglesias confesionales expresan su adhesión a uno o más de los credos y confesiones históricas, y se supone que ello facilite la validación de la iglesia. Validamos la iglesia dentro de una corriente de una fe mínimamente ortodoxa que nos permita entender con quién tratamos. Cuando alguien me dice, pues yo me adhiero a la confesión de fe de Westminster, ya yo he leído todo lo que dice esa confesión y yo sé que esa persona sabe por dónde va la cosa. Uh-huh. O sea, entiende una construcción de doctrinal y no tiene conflicto con esto. Ya podemos pasar a otras discusiones y otros análisis. Cuando la iglesia en general
tiene al credo de los apóstoles, un credo común para todas las iglesias, aún las católicas leen el credo. El credo establece puntos particulares que la palabra de Dios, a los cuales la palabra de Dios le da la importancia, y que todo creyente que establezca esas cosas sabemos que va por la línea de una ortodoxia, de una adhesión a la verdad bíblica, y eso nos ayuda a validar. No tenemos que estar haciéndole un cuestionario completo a una persona. Cuando una persona llega a una iglesia, pues si tú has leído los estándares de Westminster, de hecho esa es una de las preguntas que hacemos cuando tenemos miembros en la iglesia, los llevamos a que lean los estándares de Westminster, a que vean si en su corazón, sinceramente, hay adhesión en su corazón a las verdades que ahí se expresan, porque esas son verdades resumidas de lo que es el todo de la palabra de Dios. Las verdades bíblicas. Claro, y si esas verdades la persona puede funcionar dentro de nuestro ámbito eclesiástico de una manera cómoda, pues no tenemos problema, porque sabemos que entonces que es que el Espíritu de Dios ha iluminado sus corazones para ver estas cosas. Si usted ama la Escritura y busca ser fiel a ella, las confesiones no son un estorbo. Las confesiones están al servicio de la obra de Dios, de la iglesia de Dios. La Biblia declara que la interpretación de la palabra de Dios no es un asunto privado. Una característica fundamental de los credos es que son declaraciones públicas sujetas al escrutinio de la iglesia, que es guiada a toda verdad por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer lo que nos dice segunda de Pedro 1, del versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación bíblica, interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tremendo. Y ahí vamos un poco al centro de atención de lo que estamos trabajando. Los credos y confesiones, los catecismos, son declaraciones públicas, escritas y de manera clara y sujetas al escrutinio de la iglesia. Cuando un creyente declara ser no confesional, o sea, que cree que la sola palabra de Dios, que solamente usa la palabra de Dios suficiente, ¿verdad? Y que no necesita nada más, realmente no sabe que es espiritualmente imposible ser consistente con esa postura, hermano. Porque la iglesia, lo que la iglesia ha desarrollado a través del tiempo, sentó las bases encima del fundamento apostólico para dejar claro la dirección que la iglesia iba a seguir. Siempre que la iglesia se desviaba de lo que era el pensamiento de las confesiones y de los credos, ahí rápidamente la iglesia señalaba y decía, aquí hay una herejía. Y a través de la historia de la iglesia se conoce ya y están claros los puntos en que la iglesia declaró, mira, esto es un hereje, esto es una herejía. Señaló personas y señaló conductas y doctrinas. Y es interesante para nosotros, los estudiosos de la teología sistemática, que en lo que se llama el evangelicalismo hoy en día está plagado de cosas que en la historia de la iglesia fueron reconocidas como herejías. Es más, en tiempos donde la herejía se castigaba con la muerte. O sea, y llegó a haber hasta ese tipo de expresión que no entendemos que era razonable de parte de la iglesia, ¿verdad? Era un extremo. Pero cuando se hablaba de herejía, se hablaba de algo que era sumamente serio. Y el hecho de que alguien no tenga un credo escrito no lo exime de que su credo esté implícito. Más aún, hay más peligro en estar sujeto al error de interpretación cuando nuestra doctrina es privada. Porque usted puede tener un credo implícito y usted creer una serie de cosas implícitamente de la forma como usted ve la Escritura. Pero hay una ventaja en los credos y confesiones, y es que
las formulaciones históricas de los credos y confesiones fueron el resultado de trabajo de hombres llamados por Dios que no eran neófitos. Esa gente se conocía en la Biblia de tapa a tapa. Esa gente había estudiado el desarrollo histórico de la teología sistemática hasta ese momento, hasta el momento en que los desarrollaron. Y estaban a la vanguardia en el sentido de que conociendo la Escritura de manera completa y concreta, podían determinar qué era lo que en su contexto la Biblia estaba enseñando. De hecho, esa es la base de todo. En las reglas de interpretación bíblica, la primera y quizás la base es que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. No da margen a que nosotros aportemos, sencillamente es el conocimiento de ese enlace de los distintos versículos, de los libros que existen en la Biblia. Con eso se interpreta la Biblia a sí misma y sacamos la sana doctrina, que es la regla, que es la base. Amén. Nada más. O sea, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando usted vea que alguien aporta de su persona, de su conocimiento a algo que la Biblia es clara, oiga, tenga cuidado y llame la atención a eso. Y si usted no ha leído la Biblia completa, usted no me diga a mí que usted tiene la capacidad de entender lo que la Biblia enseña. Amén. Y estas personas de las que estamos hablando, que hicieron el trabajo histórico Exacto. de las formulaciones de los credos y confesiones, que no eran neófitos, ellos realizaron una labor teológica estando bien capacitados para esa tarea y utilizando las herramientas de interpretación que se encuentran dentro de la misma palabra de Dios. El hecho mismo de que estas formulaciones fueran públicas y universales es muy significativo. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster tiene su origen en 1646 y los catecismos mayor y menor en 1647. Estos documentos fueron tan buenas expresiones de la doctrina bíblica que aunque han sido sometidas al escrutinio público de hombres de Dios durante 369 años, apenas han sufrido cambios en su historia. Porque tampoco son las reglas de fe y conducta. Uh-huh. Y no son infalibles. No son infalibles. Tuvieron algunos detalles que la Iglesia en la marcha identificó como algo que no debía ser puesto en esa insignia, uh-huh, en esa confesión. Y lo que tenemos es un poquito, un diamante en proceso de pulirse, porque el verdadero diamante es la palabra de Dios. Amén. Y ellas retratan las verdades bíblicas de una manera clara, sistemática, consistente, pero responden finalmente a lo que está en la palabra de Dios. Ahí no hay creatividad posible. En el proceso teológico de la teología bíblica no hay creatividad, es Dios hablando a través de su palabra. Muchas iglesias hoy en día tienen páginas de internet en las que asignan una sección a presentar declaraciones de lo que creen. Muchas de estas declaraciones resultan ser una lista de supermercados en las que las iglesias eligen qué una iglesia en particular ha decidido creer sobre la palabra de Dios. La segmentan. Sí, dice, pues nosotros creemos en esto, pero no creemos en esto. Si usted busca la página de nuestra iglesia, descubrirá que nuestro distintivo eclesiástico de doctrina, el distintivo secundario, es la Confesión de Fe de Westminster. De hecho, el distintivo terciario es el libro de orden de la iglesia, que habla de lo que es el gobierno, la disciplina y la adoración de la iglesia. Es un distintivo terciario. Una práctica saludable para que toda iglesia fomente la unidad de la iglesia, universalmente hablando, es fomentar la adhesión a y el estudio de los credos, confesiones y catecismos. Un creyente que se da la tarea de leer los mismos se dará cuenta que estos son una ayuda invaluable para entender mejor la Biblia. Esto es así porque nos colocan en una plataforma de premisas que nos ayuda a exaltar la preeminencia de la palabra de Dios. Un creyente que habla de la Biblia desde la ignorancia corre el peligro grave de hacerse una imagen incorrecta del Dios verdadero, atentando contra el segundo mandamiento. O peor aún, tomar en vano el nombre de Dios porque no entienda qué clase de Dios representamos. Ese es el tercer mandamiento. Ahí, finalmente, hermano,
les damos el extracto, ¿verdad?, de lo que trajimos para la noche de hoy. La semana que viene vamos a darnos la oportunidad, la tarea, de un poco examinar algo sobre lo que son los credos y las confesiones. Un poco de análisis histórico. Pero hasta ahora podemos ver, muy importante, que la expresión escrita del extracto de lo que es la palabra de Dios en los credos y confesiones es un estandarte, una insignia que es pública, sujeta al escrutinio de la iglesia, y que los credos y los estándares que se han establecido durante años han servido bien a la iglesia y continuarán sirviéndola bien. Usted, si tiene su biblioteca, que hoy en día muchos de los libros de las librerías cristianas no responden para nada a la palabra de Dios, muchos libros. Pero si usted tiene los estándares de Westminster y otras confesiones, libros de confesiones de fe, usted va a tener un recurso invaluable para poder estudiar lo que la palabra de Dios realmente enseña. Así que esta noche damos gracias al Señor por este tema. Hermano, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936-3864. Si te interesa que este programa se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936-3864. En esta noche te damos las gracias por escuchar nuestro programa y pedimos al Señor que te bendiga a ti, bendiga a tu familia, y que en el nombre de Jesús esté contigo, y que su gracia que sobrepuja todo entendimiento esté sobre ti. Dios te bendiga.